Jorge, ¿alcanzamos todavía a hablarlo Sí, sobre el tema del transporte público? venga. Rápidamente, hubo una manifestación discreta, pero no por ello no es importante. Es una manifestación que tiene que considerarse, que es en contra del aumento al transporte público. Un grupo de jóvenes, principalmente, como lo podemos ver en la imagen, decidieron manifestarse y reclamar por el incremento a la tarifa del transporte. Lo hacen en la explanada municipal, obviamente pues por los letreros de Mexicali o por el letrero de Mexicali, aunque pues bien se sabe que es un tema de carácter pues estatal, ¿no? Del Instituto de Movilidad. Es una protesta discreta, pero pues al final, Jorge, pues es un reclamo de la juventud principalmente que usa el transporte público. Sí, y mucho se criticó de que era un grupo reducido, ¿no? Que incluso había hasta más reporteros que manifestantes. Este tipo de protestas así son. Hay que recordar que así fue como cuando nos tocó cubrir Villa, recordarás al Frente Estudiantil Mexicalense, después convertido en fuente de empleo de Morena. Terminaron, era un grupo reducido. O sea, no estábamos hablando que eran todas las facultades de la UABC, pese a que todas realmente utilizan el transporte público. Entonces, acá lo mismo. E incluso podríamos decir que quienes protestan no son los afectados como tal, ¿eh? Porque ellos sí pues, tienen la facilidad de tener estas tarjetas de prepago. O sea, ellos incluso con la tarjeta estudiante podrían verse beneficiados. Pero avisoran de lo que podría suceder, porque lo decíamos acá ayer. Cuando ya incrementa la tarifa del transporte, prácticamente sí se queda siempre. Uh -huh. Entonces, no nos pueden engañar el Bibi, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, no nos puede engañar de que esto va a regresar, porque la historia nos ha dicho que no pasa. Entonces, hay que recordar que estos grupos así son pequeños, son fuertes y se mantienen en protesta, lo cual le viene bien a un Baja California que pues ha ido protestando más por temas de seguridad o por temas políticos que por temas realmente que le atañen a una comunidad. Es un tema del bien común. Ahora, Villa, acá nos están protestando los empresarios, ¿eh? Uh -huh. ¿Por No les qué? importa a los empresarios Porque este tema, no ¿no? les interesa precisamente. Entonces, sí, esto es algo que adolece clases populares principalmente, que son un 8% los que utilizan el transporte público en Mexicali, y son precisamente los que no les llegan estas campañas de las tarjetas de prepago, donde además ellos son los que principalmente terminan por pagar en efectivo y donde utilizan dos o tres más camiones, no necesariamente de transbordo, sino camiones porque en su actividad diaria así lo tienen que hacer. Entonces, sí, a mí se me hace muy lamentable que ojalá el IMO se acerque con estos jóvenes y generen un diálogo. Ojalá que ahora ya que están en el poder, tanto la diputada Michelle Sánchez como José Ramón López Hernández, se acerquen a ellos y vean un camino para hacer un plebiscito como ellos lo proponían por allá del 2013. Porque para empezar, de facto, lo primero que deben hacer es, o que pueden hacer, no quiero sonar como que yo soy el que lo sabe todo, porque no es cierto, no siempre me hagan caso, pero para empezar es acercarse a las escuelas. O sea, que vayan y Claro. hagan centros de entrega de estas tarjetas en las escuelas móviles, que puedan los jóvenes tener un acceso mucho más rápido y mucho más sencillo, de facto, en las preparatorias, en las secundarias, en las universidades, para que tengan un acceso inmediato y que no haya argumento de que no pueden tener esta situación. De ahí los puestos de trabajo también, donde se encuentra el sector maquilador, que si bien es cierto que muchos utilizan un transporte privado, pero muchos lo hacen de carácter público, muchos no tienen este tipo de movilidad. Entonces, hay sectores muy definidos y muy claros que requieren el uso del transporte público. ¿Por qué hacerlo tan complejo para un sector de esta manera? ¿Por qué no llevarlo directamente a ellos? Esto es lo que tiene que caracterizar a un gobierno que se dice de izquierda. Este tipo de acciones, si vas a aumentarles el transporte público, que ya de por sí está mal, y que si esto pasara en la Ciudad de México, créanme que terminan hasta tomando los camiones, a como se han dado de Sí. repente las protestas, o se brincan o se pasan sin brindarle el pago al chofer. Pero si van a hacer esto, si van a dar este aumento, lleven las tarjetas a los sectores que principalmente pueden generar un foco rojo, que es el sector maquilador y que son las escuelas, que son los que utilizan el 5% del aforo probablemente, que es lo que se usa realmente el transporte público en Mexicali, pero la mayoría de este 5% es perteneciente a este sector.
¿Por qué regar la villa? Ya tienes la ruta violeta en camión, tienes la ruta violeta en taxi. ¿Por qué regarla haciendo esto? Es un trole. El Bibi ha fallado en este tema, como también en unirse con algunos concesionarios en Tijuana y en Ensenada. En Mexicali sabemos que es un desastre y ahí cada quien hace por su cuenta, pero han sido disciplinados porque saben que tienen que hacerlo así. Entonces, ha habido estas fallas pese a los intentonas que tiene. Hay temas muy sociales en el transporte público que deberían de atenderse, principalmente en Tijuana, con el exceso de empresas en ciertas rutas, afectando sin duda alguna la movilidad, especialmente de las clases trabajadoras, y eso es algo que me ha tocado ver acá en Tijuana y que se ha cuestionado, y que quizá éramos muy ajenos a lo que sucedía, o somos muy ajenos a lo que sucede en puntos neurálgicos del transporte público en comunidades, principalmente Tijuana y Ensenada. Mexicali lo conocemos bien por el desastre que generan los concesionarios, y por eso en su momento aplaudimos que el Bibi y Imos le quitara la concesión a Benjamín Garza por lo desastroso que manejó las rutas. ¿Cuál es el problema acá? Que también falta mayor cercanía con ciertos empresarios o que le avisoren tener un mejor transporte público. Sin duda alguna fallaron, y veremos qué tanto escala, porque esta es la primera protesta que se vivió y en donde si se suman, como ya decías, la clase trabajadora principalmente, esto pudiera ser un desastre. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.